¿Qué tal, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, aquí estamos en Todo Tiene un Porqué. Hoy un programa especial, porque es un programa en donde vamos a hablar de algo que creo que ya a esta altura es fundamental para todos nosotros, porque nos permite estar más conectados, estar más cerca, tener la posibilidad de informarnos, de tener acceso a la información. Estoy hablando de Internet. Sí, me dice ella. Sí, yo soy adicta. Sí, porque chequeaste la rutina y dijo, sí, ese es el tema. ¿Por qué existe Internet? Es la pregunta. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Yo tengo un hermano que es ciberparanoico, entonces usa todavía el teléfono que no tiene wifi, que no tiene red, que no tiene internet, que no tiene nada de eso. Uno sabe vivir en una isla. Y es más o menos, te diría, ¿eh? Pero bueno, hay gente que le pasa, que dice, no, eso que después saben dónde estás. Hay gente que tiene ciberparanoia. Muy bien. ¿A usted no les ¿Pero es pasa? paranoia o es falta de interés? No, en serio, él piensa que puede estar siendo visto, entonces no él usa tiene nada de sensación de eso. que lo Esa sensación observan. que lo están observando, que lo están espiando. Bueno, hay gente que le pone la camarita ahora como una cinta porque dice que te pueden espiar. Bueno, pero está bien, eso para evitar cualquier Por las dudas. problema que pueda ocurrir, pero no es prefiero que me no espíen. tiene computadora. No, yo no tapa puedo. la camarita, bueno. No, yo prefiero que me espíen, pero yo computadora tengo que tener. No Pero puedo. claro, Yo por entro a supuesto. un bar y antes de Vos pedir el sos una menú hija- digo, Wi-Fi tenés, es como que Pero, es lo Connie, más importante. Nosotros nos dimos cuenta apenas entrar, vos sos muy hija de la tecnología, ¿no? Muy. Sí. Sí. Y a propósito de gente que utiliza la tecnología, sí. Sí, yo lo hago muchísimo. No sé si ustedes lo hacen, pero como que internet ya te pasa la vida cotidiana por encima. Por ejemplo, estás en tu casa y yo, no sé, está mi novia en la habitación y yo estoy en el living y en Qué vez detalle, de ¿no? hablarnos, Está tu novia. Sí. Hay una novia. hay una Sí. persona que Epa. está, una concubina. Le mandás. O es imaginario, como tu No, amigo, no. como tu mejor amigo. No me responde. así que, no, pero ¿no te pasa que le hablas a la otra persona por WhatsApp? Sí, yo a le mi marido- escribís en vez de hablarle? A mi Me marido decís, le digo, "Ey, poné más bajo. Desde la habitación le digo, poné más bajo. por internet, mediante internet. Sí, por WhatsApp. Es impresionante. Sí. Germán. Es impresionante, mira vos. Hay una- Qué buena aplicación que le dan a la tecnología a ustedes. Bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a tratar de profundizar, como siempre, con algunos invitados especiales. ¿Quién es la primera? Natalia Suazo. Natalia es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es periodista especializada en tecnopolítica, es autora del libro Guerras de Internet y además en 2016 ganó el premio ESET América Latina en Seguridad Informática. Bienvenida, Nati, muchas gracias, un placer. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto que dispara el programa de hoy, es ¿por qué existe Internet? Una pregunta bastante amplia, pero bueno, vamos a ir metiéndonos en este mundo fascinante también de a poco. Bueno, existe por una serie de esfuerzos conjuntos. Fundamentalmente el esfuerzo, pensemos en el contexto. Década del 60, Guerra Fría, Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento tenía varias agencias dedicadas a la investigación y a la innovación tecnológica, entre otras DARPA, que fue uno de los lugares en donde se investigó para luego desarrollar Internet. Eran agencias gubernamentales que en ese momento, en ese contexto de mundo bipolar y Guerra Fría, lo que buscaban era hacer resaltar a Estados Unidos en la competencia contra Rusia, contra el bloque soviético en ese momento, para ver quién desarrollaba más tecnologías o más invenciones nuevas y superaba al otro. Pero lo interesante, más allá de esta competencia que puede ser anecdótica y de películas de James Bond, es un Estado ocupándose de poner dinero, de financiar investigación básica y aplicada, algo fundamental, y un Estado teniendo un proyecto de país pensando en las tecnologías que podían, en ese momento, que Internet cuando nace era un invento más bien militar, una Claro. superación militar, para hacer una conexión que fuera un poco más resistente o más permanente o redundante, que si se cortaba en un lugar la comunicación pudiéramos conectarnos por otro, que es un principio que sigue todavía rigiendo a las comunicaciones en Internet. O sea, es que esto lo hablamos en otro momento cuando mencionábamos la carrera espacial, porque se da algo similar, ¿no? Dos países, dos estados, dos gobiernos diferentes, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos compitiendo entre sí para ver quién podía llegar a la Luna primero, y desarrollar un montón de tecnología a partir de eso. Con Internet, bueno, pasa algo similar. Sí, y desmitifica el hecho de que pensemos que siempre la innovación está al lado privado. Claro. El lado privado
digamos, en las grandes innovaciones que hoy consumimos, por ejemplo, el iPhone, el GPS, digamos, tiene en su base investigaciones que fueron financiadas por el Estado, pero que no necesariamente estaban pensando en principio en el iPhone. Digamos, se financiaban investigaciones tecnológicas en distintos aspectos. Podía ser en tecnología o en biología o en genética, y eso después dio pie. Por supuesto, hay veces que, y además es muy necesaria la cooperación con los privados, también con el ámbito universitario, con los académicos, que también, de acuerdo al plan de país que cada país tenga, intervienen en estos procesos, pero desmitifica mucho tanto la carrera espacial como Internet, este mito que tenemos de que siempre lo nuevo viene del animal spirit privado, digamos, de ese espíritu emprendedor solamente, claro. No solamente. Y, a ver, obviamente tenemos que encontrar los fundamentos en finales de la década del 60, una cuestión militar, Estados Unidos, ARPANET creo que sí. Era esa primera computadora, esas 4 primeras computadoras. Ahora, Internet ya mucho más cercano a como lo conocemos es década del 80. Sí, década del 80, después de ese primer periodo militar y académico, lo primero que se empezaron a conectar fueron universidades, claro. Y además es muy interesante las primeras conexiones, en qué lugar del mundo se dan, en qué mapa se dan Estados Unidos, Europa. Ese es el mismo mapa que había seguido las otras rutas antes, del telégrafo, claro, o del teléfono. Fueron las mismas rutas. Después, digamos, empezó a desarrollarse el intercambio académico entre las universidades y después, a partir ya avanzada la década del 80 y el 90, llega la Internet, digamos, más masiva para los, como los queramos pensar, consumidores o ciudadanos o usuarios, porque eso también es interesante. Consumimos Internet, pero también por Internet pasan derechos y pasan otras cuestiones que no son solamente lo que le compramos a Internet. Y otra cosa también interesante de mencionar es que además de la tecnología, el fierro, la infraestructura, el cable que está en el piso y no está en la nube, como se suele pensar, digamos, de esos cables, después existen protocolos y estándares comunes que hacen que las computadoras puedan dialogar entre sí. Esa es otra parte que hace que funcione Internet, y esos protocolos y estándares comunes son una capa que también es fundamental. Por ejemplo, las direcciones IP, el famoso protocolo HTTP que ustedes ven cuando empieza cualquier URL, link de Internet. Digamos, eso hace que estemos en cualquier lugar del mundo, la información llegue a través de Internet desde un lugar al otro. Vos sabés que, perdón, ¿no? ¿no? Porque Sí. a partir de esto que decís, en un rato vamos a tratar de ir develando y hablando un poco de algunos conceptos, como por ejemplo qué es la nube, y hablabas de algunos protocolos. Queríamos saber, yo creo que mucha gente lo sabe, pero ¿qué significa el www? Tenemos un informe cortito, vamos a verlo. Cada vez que queremos visitar una página de internet, escribimos www. Pero, ¿qué es la www? La sigla viene de la expresión World Wide Web, y la traducción más acertada es Red Informática Mundial. Su función es ordenar y distribuir la información que existe en Internet. Se basa en hipertextos, es decir, textos que presentan enlaces a más información. Aunque se los suele usar como sinónimos, la web no es lo mismo que Internet. En realidad, es uno de los muchos sistemas de comunicación basados en Internet. Mientras Internet se basa en algo tangible como las computadoras, la web se basa en documentos, sonidos y videos, es decir, información. La web existe debido a los programas que se comunican entre computadoras en la red. La web no puede estar sin la red. Que las direcciones de las páginas web comiencen con www es una convención. Nació de la necesidad de diferenciar el servidor web de una empresa de sus otros servidores, como pueden ser los de correo electrónico. Bueno, así vamos a ir mostrando algunas cuestiones para ir entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de Internet de una manera muy general y vamos específicamente a cada una de las cuestiones. La interrumpí porque iba a hacer una pregunta, Caro. Perdón, Carito. No, porque la nombraste y me gustaría que me expliques qué es la dirección IP. La dirección IP es la dirección, una dirección que nos ejemplifica a nosotros en cada una de nuestras páginas o de donde nos estamos conectando, y que hace que las páginas puedan dialogar entre sí y los distintos paquetes de Internet nos lleguen. Cuando nosotros recibimos un mail o cualquier contenido de Internet, es un paquetito que llega, se desarma en distintas partes y se vuelve a unir cuando llega.
Hay como si te dijera un libro del almacenero donde están todas esas direcciones, como una libreta de direcciones de esas direcciones IP para que los paquetes no se confundan. Para que vos le digas, tenés que llegar del punto A al punto B y lleguen. Entonces, las distintas páginas, para decirlo de alguna forma más general, tienen una dirección, los proveedores de internet tienen un grupo de direcciones que van repartiendo entre las personas que se conectan. Vos probablemente tengas un proveedor de internet, tengas en tu casa una dirección IP y cuando te mandan un mail, el proveedor de internet le dice a la persona que te mandó el mail que te llegue a esa dirección para que no se confunda. Porque si no sería una confusión, si no, no se sabría, digamos, cómo llegar. Entonces es la dirección postal de internet, digamos, es eso. Yo tengo una pregunta para Natalia que hay que ver si ustedes la comparten conmigo, pero yo no sé bien de dónde sale internet. Porque digo, vienen cables por las toninas. ¿Esos cables a qué están conectados? Bueno, en realidad podríamos decir que no entra ni sale de ningún lado, sino que está interconectada, porque esa es, digamos, es un gran invento que nos conecta en el mundo. Entonces es una red de redes que están permanentemente interconectadas. No lo pensemos, si lo tuviéramos que graficar, como un lugar en donde sale un tubito y llega al otro, sino como anillos. Es más probablemente anillos y capas de cables que están interconectadas. Por ejemplo, ese cable que entra desde la playa de Las Toninas y después se va repartiendo por toda la Argentina y nos va llevando internet a cada uno de los puntos de la Argentina, en realidad ese cable específicamente antes viene desde Brasil, pero después cruza la Argentina, sale por Chile, vuelve a subir por el Pacífico y va dando una vuelta. Pero hay también otro cable de otra empresa que viene también por Las Toninas y después se va interconectando por otros lugares. Entonces lo que tenemos que pensar más bien son círculos que están conectados. Y eso hace que si uno de los caminos se corta, si por alguna razón, porque los cables, por ejemplo, submarinos o terrestres o los que van por el aire se cortan, siempre encuentren otra manera de redireccionar ese camino e ir por otro lado. Ese famoso que no se corte, o cómo hacemos para no desesperarnos cuando se corta, a veces pasa. Hace unos poquitos meses se cortó uno de esos cables de una empresa muy grande en la playa, en Las Toninas, cerca de ahí, y hubo un apagón para ciertas personas que estaban conectadas con esa conexión. Pero bueno, después cuando entra también hay unos lugares que se llaman estaciones de amarre. Las estaciones de amarre lo que hacen es conectar ese cable y proveerle una gran cantidad de energía, de electricidad, porque lo que alimenta al cable de internet, que en realidad hoy en día puede ser de distintos materiales, pero es fibra óptica, son pelitos sumamente finitos por los cuales transita toda esa información, tienen que estar provistos de energía. Entonces entra a lugares que le dan energía, digamos como que le dan de comer y sigue su camino. Entra a otros lugares que le dan más energía y sigue su camino, y a su vez en esos lugares se producen los intercambios de información. ¿Por qué Las Toninas? ¿Una cuestión geográfica simplemente? Porque en realidad la mayor cantidad de roturas de cables que se pueden producir son por cuestiones simples, tontas y humanas. Por ejemplo, un barco pesquero furtivo que no tiene autorización para pescar en un lugar, tira un ancla y rompe un cable. Entonces, en Las Toninas no hay un puerto muy transitado por el que pasen muchos barcos, es un lugar pequeño, tiene poca capacidad de ese tipo de interferencia, y por otro lado, antes de tirar un cable arriba en el mar o en la superficie del mar, se hacen estudios geológicos, se busca que ese piso por debajo del mar, que se relieve, sea lo más plano posible, y Las Toninas cumplía las dos condiciones. Era un lugar que tenía poco riesgo, pero que además el relieve era plano. ¿Y de qué año estamos hablando? ¿Cuándo llegó a la Argentina todo este cableado? En plena crisis entre el 2000 y el 2001, cuando el país estaba en su crisis política económica, se estaban construyendo las estaciones de amarre y poniendo esos cables de internet en la Argentina. Quienes lo hicieron fueron los mismos ingenieros en telecomunicaciones que antes trabajaban en las telefónicas. Cuando uno escucha hablar de las telco, bueno, las telco son un actor importante. En ese momento, bueno, Telefónica, Telecom, quienes tenían el servicio telefónico, estaban haciendo eso en ese año. Mirá vos. Bueno,
queríamos también buscar la opinión de algunos sociólogos. En este caso tenemos una charla con Manuel Castells. Es español y tiene, bueno, es de relieve internacional, por supuesto, y lo que habla es cómo repercute Internet en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que pasó con Internet y con nosotros? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Esto decía. ¿Cómo podemos relacionar acceso a la comunicación, la información y las redes con el desarrollo humano? Está demostrado que Internet aumenta la sociabilidad, no la disminuye, tanto la virtual como la física, son cumulativas. Internet aumenta la autonomía de las personas, es decir, la capacidad de relacionarse en lo laboral, en lo político, en lo cultural, de crear sus propios diarios y de autonomizarse con respecto a los medios de comunicación, a las instituciones de la sociedad. Internet incrementa las dos, entonces hay un índice muy alto de correlación entre la satisfacción de las personas y su uso de Internet. Hace una desintermediación. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí hay es que en Internet frecuentemente se critica y se censura y se tiene miedo de que en Internet hay sexismo, que en Internet hay racismo. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso es lo que existe en nuestra sociedad. Entonces, por consiguiente, hay una función de Internet que es el espejo de nosotros mismos, espejo en el que ahora nos podemos mirar. Bueno, gracias a Tech TV por acercarnos esta y otras tantas charlas y entrevistas que han hecho para que nosotros podamos también pasar aquí en el programa. Así que gracias al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Seguimos con las preguntas. Sí. En un rato vamos a sumar también a otro invitado, pero Yo tengo una vamos pregunta con que Nati. tiene que ver con ¿quién regula, quién legisla Internet? Bueno, dos partes hay. Hay una serie de organismos internacionales que tienen sede mayormente en Estados Unidos, pero de los cuales participan también los países con sus delegaciones, que son lo que se denomina el entorno de la gobernanza de Internet, el gobierno de Internet. Como todos los países usan de distintas formas, participan los gobiernos, participan las empresas, participan actores de la sociedad civil en un conjunto de reuniones que se hacen alrededor de distintos países del mundo desde la década del 90, que se llaman foros de gobernanza de Internet. Pero por otro lado, además de esa regulación internacional, que son más bien discusiones que no son muy vinculantes, sino que son discusiones internacionales como las de la ONU, qué queremos que pase hacia el futuro, cuáles son las perspectivas, es muy importante y es fundamental lo que hace cada país con la legislación en Internet. En los países, por un lado, ¿quiénes regulan Internet? El organismo que está a cargo de comunicaciones o de telecomunicaciones. Hoy en día ese organismo se llama ENACOM, está dentro del Ministerio de Modernización y tiene una gran influencia en lo que es tu proveedor de Internet o cualquier persona que quiera brindar Internet y ciertas regulaciones técnicas. Tiene que ver ENACOM, ese organismo. Y después, las leyes que aplican a cualquier parte de nuestras vidas, digamos, las leyes o penales para los casos de delitos o civiles para las cuestiones comerciales, aplican a Internet. En general se trata de que esas leyes también apliquen para Internet, pero en ciertos casos hay leyes específicas para determinadas cuestiones que solamente, digamos, tienen que ver con Internet. Por ejemplo, una ley de grooming, que son determinados delitos, que también hay discusiones si deben existir leyes específicamente para un delito en Internet, pero todo lo que sucede, como bien decía Castells, digamos, Internet no es buen animal en sí misma, tiene las dos partes como cualquier invento social complejo que... cómo se utilice, ¿no? Eso Claro, que se inventó. las dos partes están, esa libertad está y el peligro y el miedo también está, conviven, pero como en cualquier otro ámbito de nuestra vida social. Entonces las leyes locales también influyen en la regulación de Internet. Enseguida vamos a estar hablando también de otra cuestión muy particular, ¿no? A propósito de si es bueno o es malo, porque evidentemente Internet, la web, esta comunicación global, nos acerca a mucha información, nos acerca entre unos y otros, pero también nos deja muy vulnerables. Digo, estamos allí expuestos a que sepan todo de nuestras vidas o a que puedan manejar data
y cuestiones que nos pueden perjudicar. Lo vamos a hablar después de la pausa. Pero la vía de comunicación para con nosotros, si nos quieren mandar una pregunta, el por qué, a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos con una pregunta, a ver si ustedes la saben. A la vuelta la respondemos. De todas maneras, la pregunta es la siguiente. ¿Quién fue la protagonista femenina del film Tienes un email? ¿Fue Meg Ryan, Julia Roberts o Michelle Pfeiffer?